En México hay nuevos millonarios y viejos pobres. Viejos millonarios y nuevos pobres, compañeros. Resulta que nuestra miseria, nuestro dolor, es equivalente a su felicidad. La pobreza de millones de trabajadores es el equivalente al bienestar de unos cuantos Slim, de unos cuantos Azcárraga, de unos cuantos señores dueños del capital en nuestro país y en el mundo. Compañeros, de eso se trata la lucha de clases, de anteponer nuestros intereses como mayorías a los intereses de una minoría. Somos del Partido Comunista de México Marxista-Leninista y en esta ocasión presentamos la edición número 670 de nuestro órgano central Vanguardia Proletaria, cuyo contenido a continuación resumimos. Saludamos a quienes nos ven o escuchan desde cualquier punto del país o fuera de este. En la editorial abordamos el proceso electoral que culminará el 2 de junio, donde Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Álvarez Maínez nos pretenden vender más de lo mismo porque representan los intereses del capital financiero y pretenden mantener el neoliberalismo y por tanto fortalecer el sistema capitalista imperialista. Nosotros como proletarios, como trabajadores, planteamos que debemos seguir organizándonos, defendiendo y desarrollando más conquistas democráticas y políticas que vienen cercenándose desde hace mucho tiempo, desde el neoliberalismo, y hoy todavía, a pesar de las famosas reformas que han pretendido vendernos, que son de cambios profundos, pero que no es así. Y que no tenemos otro camino más que seguir construyendo organización y movilización, desarrollar herramientas de lucha que eleven nuestra conciencia y que nos planteen la conquista de nuestras inmediatas demandas, necesidades, como las históricas, que son de emancipación definitiva, y que solo se van a lograr a través de la revolución proletaria, la dictadura del proletariado, el socialismo y el comunismo. También abordamos cómo en este gobierno, de más de 5 años ya de transcurrido, los grandes capitales se han beneficiado, y particularmente los locales, por decirles así. Los banqueros han incrementado muy bien sus ganancias, a diferencia de las condiciones de vida que tiene el pueblo trabajador, que ya seguimos palpando, a pesar de esas becas, a pesar de esos aumentos salariales, a pesar de esos malabarismos que hace el régimen para solamente entregar lo mínimo de lo que los capitales nos arrancan. En la Ciudad de México es un ejemplo de esa condición que viven los trabajadores. La 4T ha mantenido la precariedad y la depresión salarial que padecen día a día estos compañeros, y que aún con gobierno de cuarta transformación, como así se denomina, las condiciones de los trabajadores no se modifican en su favor. Otro tema que abordamos es el papel de la migración como una herramienta del imperialismo y contra los proletarios, porque esta migración que ha crecido últimamente en el mundo y particularmente en nuestro país es aprovechada por los capitalistas para incrementar sus ganancias, porque es contratada con fuerza de trabajo barata a costa de la fuerza de trabajo local y que sobreexplotan al mejor postor. También abordamos cómo se entiende la seguridad ciudadana que aplica la autollamada cuarta transformación, y que en varios lugares del país donde se ha instalado como gobierno, efectivamente la violencia no ha disminuido, ni menos ha desaparecido, y al contrario, las mismas instituciones son ejecutoras de esa violencia, como en el caso de Baja California, donde arbitrariamente se ha agredido y ha atentado contra la seguridad de las personas.
Y hay muchos casos más que se han señalado en nuestro medio y en otros más que evidencian esa condición de inseguridad y de impunidad que se sigue padeciendo. También abordamos el papel de la CENTE, que precisamente tuvo frente a esta negociación con Obrador, que lograron a partir de la presión, porque el régimen se negaba a darles ese diálogo suspendido desde hace más de 4 años. También abordamos cómo el 10 de abril el general Emiliano Zapata, en 1910, fue ejecutado porque representó un movimiento importante de los campesinos pobres que lideró el Ejército del Sur y que ejercieron una comuna en Morelos que colectivizó temporal y parcialmente las tierras, poniendo conquistadas de manera colectiva, y que se desprendieron precisamente de las intenciones de la burguesía del reparto agrario que habían prometido, ejemplificando una forma importante de lucha que estos desarrollaron y que fue culminada precisamente con la traición a Emiliano Zapata, quien finalmente fue asesinado y que llevó a la derrota de este movimiento. Reivindicación que cada 10 de abril se realiza en México, y que esta ocasión pues hubo una gran desmovilización porque eso lo ha logrado la Cuarta Transformación de López Obrador, pero que en algunos lugares como Oaxaca se logró realizar un acto conmemorativo reivindicando esta lucha que encabezó la sección 22, el Frente Popular Revolucionario y otras organizaciones que participaron en ella. La pobreza de millones de trabajadores es el equivalente al bienestar de unos. La CENTE, hacia un nuevo despertar del magisterio democrático. Con el paro nacional de 24 horas que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizó este 15 de abril, se ha abierto una nueva etapa de la lucha magisterial que recupera la tradición unitaria y nacional de la CENTE como un instrumento de lucha de los trabajadores en la perspectiva de clase y revolucionario. Son varias las razones por las que cobra importancia que la CENTE haya dado paso hacia este paro nacional y ahora esté discutiendo la perspectiva de un paro indefinido. En primer lugar, porque se trata del primer paro que el magisterio democrático realiza en este sexenio, después de un periodo de profunda dispersión provocado por los efectos de la política del gobierno de la 4T y la labor de sus operadores, quienes en general fueron desplazados con los relevos seccionales que se realizaron en los últimos 2 años en los contingentes más importantes. Otro de los mecanismos que instrumentó la 4T para mantener en la desmovilización a la CENTE fue la política dilatoria en la atención de las demandas magisteriales, en las primeras 18 mesas de negociación que el propio presidente de la República encabezó en el año 2019 y luego a partir del 2020 quedaron suspendidas con los compromisos sin cumplir, pero dejando siempre la esperanza de que pudieran ser atendidos. Así pasaron los 5 años de la actual administración sin que las demandas sean resueltas. Los esfuerzos por esclarecer la naturaleza de clase del actual gobierno y la situación material de precariedad laboral del Magisterio Nacional hacen que el Magisterio vaya comprendiendo la necesidad de retomar sus métodos históricos de lucha hasta llegar al estallido de este paro nacional, que tal vez con sus debidas proporciones, es decir, que después de aquellas jornadas del 2016 contra la evaluación punitiva, no se habían realizado jornadas de movilización tan importantes como la de ahora. Se reportaron movilizaciones multitudinarias en las capitales de los estados de Chiapas y Oaxaca, además de la capital del país. Se realizaron acciones más pequeñas en más de 20 estados de la República. Con esta cobertura, se realizó la mesa número 20 entre la CENUN de la CENTE y López Obrador. En esta mesa, el presidente entregó una respuesta por escrito, la cual evidencia su desinterés por resolver de manera específica las principales demandas del movimiento y, en cambio, como lo hacen las mañaneras, es un intento por justificar su política neoliberal. El magisterio aglutinado en la CENTE está impulsando el Vesquia Congreso Nacional Político Extraordinario del 26 al 28 de abril. Este congreso será para definir las acciones que seguirán después, pero sin duda estamos viviendo un nuevo despertar del movimiento magisterial. Históricamente, el movimiento estudiantil en México se ha mantenido desarticulado.
sin una organización nacional. A esto hay que sumarle la desmovilización a causa de las promesas del actual gobierno en el ámbito educativo. Ante esto, nos planteamos la reorganización del movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. La organización estudiantil ha crecido en momentos muy puntuales. En las coyunturas surgen rápidamente muestras de organización, pero igual de rápido desaparecen. Debemos prepararnos para cuando lleguen estas coyunturas, demos pasos prácticos en la consolidación de estructuras estudiantiles. Ya sea aprovechando las coyunturas o en los tiempos de calma, debemos avanzar en la democratización de los centros de estudio, pelear porque sean los consejos de representantes y las asambleas generales los máximos órganos en la toma de decisiones. La reorganización del movimiento estudiantil se puede abordar a dos niveles, nacional y escuela por escuela. Necesitamos que cada unidad académica haya estudiantes que, de acuerdo a sus condiciones, den pasos para la construcción de organización estudiantil. Aquellas escuelas donde el proceso esté más avanzado deberán jalonar al resto desde una estructura nacional. También en nuestro periódico abordamos cómo la participación de la juventud en las elecciones sigue siendo importante porque siguen siendo un bastión que los partidos burgueses buscan para legitimar su democracia burguesa, darle mantenimiento. Pero también los jóvenes se van ubicando en la medida que van participando, en donde también buscamos influir para poder distinguir efectivamente la forma en la que políticamente pueden ser más conscientes para su participación y saber distinguir entre las propuestas de la democracia burguesa y las propuestas de la democracia proletaria que encabezan el movimiento democrático revolucionario y particularmente nuestro partido. El 8 de marzo de este año 2024, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se registró la marcha más grande en la historia de México, tanto en la capital del país como en sus principales ciudades. Marcharon mujeres de todas las edades, acompañadas de sus hijas y sus nietas. Marcharon también los hijos, los padres, los hermanos y las parejas de las mujeres víctimas de feminicidio y de las mujeres desaparecidas. Estuvieron presentes sindicatos, organizaciones sociales y políticas, una infinidad de colectivas y asambleas de estudiantes. Todas y todos exigieron la igualdad y el fin de la impunidad frente al acoso laboral, la violencia de género, por el combate a la segregación laboral y a la brecha salarial de género, por el derecho al aborto seguro y gratuito. Esta gran movilización demostró que en este sexenio, como en los anteriores, no se ha avanzado nada en resolver las demandas de la lucha de las mujeres. Demuestra cómo los gobiernos de la burguesía les interesa mantener las jerarquías y la desigualdad, no solo de las mujeres, sino de todas las personas explotadas en el capitalismo. Para el Partido Comunista de México marxista-leninista es muy importante que la lucha de las mujeres adopte formas de organización más elevadas y duraderas, que profundice el análisis sobre el origen de la explotación y la opresión de las mujeres, que le dispute a la burguesía y a la pequeña burguesía el discurso ideológico de la que las mujeres solo son víctimas del machismo y no del sistema socioeconómico en que vivimos. En estas semanas iniciaremos el estudio y la discusión de estos temas y esperamos poder compartir este esfuerzo con más compañeras y organizaciones fraternas. En esta edición de Vanguardia Proletaria, el papel que contribuyó en el movimiento de las mujeres Alejandra Kollontai, una destacada dirigente comunista que contribuyó en la lucha por la emancipación de la mujer, que hizo importantes aportaciones que hoy siguen vigentes y que el movimiento de las mujeres, una gran parte de ellos, venimos reivindicando. Nosotros como partido también estamos sumados en este proceso, planteando en el centro, como ya lo planteó, que la lucha de la mujer no es una lucha de géneros, es una lucha de clases, y que la unidad de las mujeres como los hombres proletarios va a garantizar su emancipación, tanto de los hombres como mujeres, como clase, y no la confrontación como sexos, como hoy el feminismo burgués o pequeño burgués, una parte de este viene planteando. Por lo que es importante reconocer y retomar
sus importantes contribuciones de Alejandra Kollontai. Hola, ¿qué tal? Un saludo combativo a todas las personas que están observando este video. Primero que nada, queremos extender nuestras felicitaciones a las y los camaradas del Partido Comunista de México Marxista-Leninista por esta importante iniciativa llamada Vanguardia Proletaria TV. Es una medida importante y necesaria en el proceso de la organización de la revolución proletaria. Asimismo, queremos agradecer este espacio que nos brindan para informar acerca de la realización del primer campamento nacional de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE, el cual se realizó los pasados 5, 6 y 7 de abril en la comunidad de El Venado, en Oaxaca. Y este campamento que realizamos consistió en ofrecer talleres artísticos y culturales de diversa índole, de diversas técnicas artísticas, a las personas que asistieron a este importante evento, a nuestro campamento nacional de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte. Y bueno, en ese sentido, destacar que el evento central de este campamento fue precisamente la segunda Escuela Nacional de Formación Política, que realiza igualmente URTARTE, la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, en la cual abordamos diversos temas de formación política, principalmente la importancia de estudiar la filosofía materialista desde el sector de las y los trabajadores del arte y la cultura. Para nosotros es importante difundir el materialismo histórico y el materialismo dialéctico entre nuestras camaradas y nuestros camaradas que se dedican al trabajo artístico y al trabajo cultural. Y bueno, en el marco de ese campamento se dio esta escuela, es la segunda que realizamos como Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE, y pues insistir en que estuvimos abordando temas de filosofía, de dialéctica, de materialismo, y principalmente la necesidad de estar unidos como trabajadores del arte y de la cultura ante los embates del neoliberalismo y del capitalismo salvaje que todos los días atenta contra nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, vulnerando nuestra calidad de vida. Entonces es importante la unidad de todo el gremio artístico. Igualmente, pues mencionar que como parte de nuestras actividades políticas y buscando precisamente esta unidad de la clase trabajadora y particularmente de las y los trabajadores del arte y de la cultura, queremos manifestar todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad a los músicos mazatlecos, quienes han sufrido una embestida por parte del empresariado, por parte de estos intereses económicos que buscan gentrificar las comunidades para tener beneficios económicos derivados del turismo. Y bueno, este proceso de gentrificación evidentemente afecta profundamente a las comunidades porque encarece la vida, los obliga a salir de sus comunidades de origen y esto degrada el tejido social. Y además, en el caso de Mazatlán, pues se recurre a una narrativa consistente en diferenciar la alta cultura y la cultura popular, entendiendo la alta cultura como esta cultura hegemónica de la burguesía, esta cultura blanca, europea, de parte de los burgueses, y viendo con menosprecio pues la cultura popular, la cultura subalterna, la cultura contrahegemónica que desarrollan las comunidades, que se desarrolla de manera colectiva, de manera popular, y que ahora quieren acallar porque pues a los gringos que vienen a nuestro país a invadir nuestras playas, a invadir nuestros pueblos, etcétera, pues les molesta, ¿no? Les molesta la música de banda y quieren que se deje de tocar en las playas. Entonces, bueno, pues desde aquí todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad a los músicos mazatlecos y pues reiterar el saludo a nuestras camaradas y nuestros camaradas del Partido Comunista de México Marxista-Leninista y felicidades por Vanguardia Proletaria TV. Hasta la próxima. Arriba, parias de la tierra. Del contenido, también abordamos cómo el gobierno de Ecuador
a través del asalto a la embajada mexicana, buscó desarrollar una política de intereses no solo de la oligarquía financiera ecuatoriana, sino del imperialismo estadounidense, al seguir enmarcándose en una línea fascistizante que está instalando en su país contra el pueblo ecuatoriano y que pretendió extender hacia México, porque obviamente no lo hizo por sí mismo. Este señor Daniel Noboa vive en Miami, nació en Miami y hoy representa al pueblo de Ecuador, entre comillas. Y es un representante efectivamente de la oligarquía financiera. Su objetivo fue, precisamente con esto, tratar de cambiar las condiciones internas políticas que tiene su país, que efectivamente son muy cuestionables por parte del pueblo ecuatoriano y que han planteado incluso hoy, incluso sus propios aliados, que fueron los correístas de la Revolución Ciudadana, un juicio político por esta acción, y que el gobierno mexicano hoy exige una disculpa pública o su exclusión o expulsión de la Organización de las Naciones Unidas. Obviamente este asalto violentó todas las leyes internacionales que se han preservado, que incluso ni los mismos Estados Unidos se habían atrevido a realizar, pero sí hizo este señor, y que con el argumento de que se le dio asilo político a un perseguido y a un casi preso de parte de la justicia ecuatoriana, o de la legalidad ecuatoriana, porque de la justicia y la legalidad hay mucha diferencia y mucho trecho. Y en ese sentido, Noboa justificó su acción y ahora pretende, efectivamente con esta, tratar de colocarse en un papel que no ha jugado en Ecuador, pero que sí sirve muy bien al imperialismo estadounidense. Y el gobierno mexicano también se prestó para exiliar a quien está denunciado de corrupción, que formó parte de un gobierno, el de Rafael Correa, que es Jorge Glass, y que durante su periodo de mandato persiguieron, reprimieron al movimiento democrático y revolucionario de Ecuador, desde los indígenas, los trabajadores de la educación, los trabajadores de estos sectores sindicales, y particularmente al Partido Marxista-Leninista del Ecuador. Por eso, ambos gobiernos, con sus diferencias, siguen representando los intereses del capitalismo. Unos llamados progresistas y otros denominados neoliberales. Por otro lado, también planteamos cómo en Irán efectivamente se desarrolló una respuesta militar contra Israel a partir de los bombardeos que recibió su embajada en Siria, y que como legítima respuesta esto ha tensionado la situación en Oriente Próximo, porque diversos países y particularmente las potencias imperialistas están detrás de este negocio de la guerra, que es usado por el imperialismo para salir de las crisis cíclicas que ha padecido regularmente, y que han precisamente tratado de contener esta que está en puerta, y que precisamente el genocidio, la guerra en Ucrania, el genocidio en Palestina, la guerra en Ucrania, siguen siendo un elemento que fortalece, pero también al mismo tiempo socava cada vez más los cimientos del capitalismo que está en agonía y es decadente. Y como en la línea fascista o de fascistización que se está desarrollando a nivel mundial, Milei es un ejemplo más de cómo entrega la soberanía de su país, Argentina, entregándole litio a Elon Musk y creando una base militar en las Malvinas. Y cómo sigue reprimiendo al pueblo para poder imponer medidas que socavan más la existencia de los trabajadores y trabajadoras argentinas. Y Haití, finalmente, cómo pretende ser gobernado con un consejo de gobierno que hoy intenta ser impuesto para controlar la ingobernabilidad o establecer la gobernabilidad que se ha perdido y que se ha dejado en manos de los paramilitares, o como le llaman a través de los medios, las pandillas, que son una forma en que el imperialismo y la oligarquía haitiana buscan golpear, contener, destruir, desarticular el movimiento popular, democrático y revolucionario de los trabajadores de Haití, que se oponen al imperialismo y a las políticas que le han mantenido a la pobre Haití, a la situación de Haití, en la situación que hoy se encuentra, devastada, saqueada y sin una opción para el pueblo,
que no sea la de su propia lucha y organización. Muchas gracias.